Hoy hay historias que no caben en los libros, que no se enseñan en seminarios ni se predican desde los altares. Historias que duermen en los rincones, polvorientos del Vaticano, esperando el momento justo. Esta es una de ellas. Y si te dijera que una antigua profecía olvidada, escrita en lenguas ya muertas, habló con precisión del ascenso de un papa que cambiaría la historia del mundo, y si te dijera que esa profecía, tachada por muchos como herejía, está ocurriendo ahora frente a nuestros ojos. Hoy te voy a contar la historia del hombre que fue llamado león, pero que tal vez fue un cordero disfrazado, o quizás todo lo contrario. No es una teoría, no es una película, es un relato real con símbolos, señales, conspiraciones y silencios que gritan. Y cuando llegues al final, tú decidirás si fue un milagro o una manipulación perfecta. Pero antes, si estás listo para cuestionar todo lo que creías, saber sobre el poder, la fe y el destino, suscríbete ahora. Activa la campanita y comparte este video con alguien que tenga el valor de mirar más allá del velo. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera, es una señal. A veces me pregunto cuándo comenzó todo realmente. No fue el día que me eligieron, ni siquiera fue el día en que pronunció mi nombre aquel anciano cardenal, temblando desde lo alto del balcón en San Pedro. Todo comenzó mucho antes, en un rincón olvidado del Vaticano, donde los libros respiran en voz baja y las paredes guardan secretos más antiguos que los imperios. Recuerdo haber escuchado por primera vez sobre ella cuando aún era un joven estudiante de teología, una leyenda susurrada entre pasillos, prohibida entre profesores, ignorada por los más racionales, una profecía antigua e incómoda. Decían que estaba oculta en un códice, sellado con cera roja, en una cámara subterránea que solo abrían cuando el caos tocaba la puerta de la iglesia, una revelación que hablaba de un león que se alzaría entre las ruinas del espíritu en tiempos de niebla y confusión, para restaurar lo que ha sido profanado. Al principio me reí. Era más fácil mirar hacia otro lado, decir que eran invenciones medievales, para infundir miedo, pero los ecos empezaron a despertar, como si el texto mismo respirara bajo la tierra. Primero fue un incendio inexplicable en los archivos secretos del Vaticano. Nadie sabía cómo empezó, pero se salvó justo ese manuscrito. Luego vinieron las cartas anónimas, símbolos extraños, citas bíblicas codificadas y una frase que se repetía como un latido: Él ya camina entre nosotros. Todo era tan absurdo, tan simbólico, hasta que los símbolos comenzaron a mirarme de vuelta. Las coincidencias ya no eran coincidencias. Las puertas que nunca pensé cruzar se abrían una tras otra y yo sin saberlo iba entrando en la historia que alguien ya había escrito siglos atrás. ¿Era esto el destino? ¿Era una visión celestial que me llamaba desde lo alto? ¿O acaso era una mentira perfecta tejida en las sombras, diseñada para empujarme hacia un trono que yo no pedí? Aún no lo sabía, pero algo o alguien estaba moviendo los hilos, y lo peor es que ya no podía retroceder, porque lo que estaba a punto de descubrir en mi propio pasado cambiaría el rumbo de la historia. Pero siendo honesto, tampoco recuerdo haber tenido otra opción. Nací en un rincón olvidado de Umbria, un pueblo detenido en el tiempo, donde las campanas aún marcaban las horas y el silencio tenía más peso que las palabras. Mi madre solía decir que nací sin llorar, con los ojos abiertos, como si ya estuviera buscando algo. Era un niño extraño, lo sé. No hablaba hasta los 4 años, pero soñaba. Soñaba con cosas que no entendía, con figuras vestidas de blanco que lloraban en iglesias vacías, con una llave antigua que abría una puerta invisible, con una corona de espinas que no sangraba pero ardía. Mi abuela solía persignarse cada vez que me despertaba agitado, repitiendo un salmo que yo más tarde descubriría en el Antiguo Testamento. El que ha sido tocado por la visión ya no podrá dormir sin fuego. Los otros niños me evitaban, me llamaban el niño del silencio. Yo me refugiaba en los libros, en las sombras de la catedral de piedra, donde los vitrales contaban historias que yo sentía familiares. Había algo en mí que no encajaba con este mundo, pero que tampoco venía del cielo. Un día el párroco del pueblo me encontró dibujando símbolos en un banco de madera. Eran antiguos, idénticos a los grabados en una Biblia de más de 300 años, que según él nunca había visto nadie abrir. ¿Dónde viste eso?, me preguntó. Yo solo lo miré y por primera vez hablé. Soñé con ellos. Fue ese día cuando decidieron enviarme al seminario. Decían que mi talento debía encaminarse. Yo solo quería entender por qué me sentía observado.
lado, incluso cuando estaba solo. En el seminario encontré más preguntas que respuestas. Mientras otros discutían dogmas, yo debatía en silencio con Dios. No entendía por qué me hablaba entre sueños, pero no me respondía cuando lo buscaba despierto. Era brillante, sí, pero no por ambición, sino porque sentía que algo se acercaba, algo que necesitaba preparación, y yo era solo un muchacho tratando de descifrar que quería de mí un Dios que se comunicaba con acertijo. No sabía aún que cada paso que daba, cada libro que leía, cada oración que me estremecía, era parte de una coreografía invisible que me hacia lo inevitable, y fue ahí entre candelabros apagados y páginas marcadas por el tiempo, donde escuché por primera vez el nombre que siglos atrás me había sido asignado: León, el que ruge cuando la fe se desvanece. Amigos, a veces los silencios de Dios no son ausencia, sino advertencia. Fue durante mis últimos años de formación cuando las primeras señales comenzaron a manifestarse, no en sueños, sino en el mundo físico. Pequeños acontecimientos, insignificantes para cualquiera, pero que para mí eran susurros del cielo que empezaban a alzar la voz. Un eclipse solar se adelantó. Inexplicablemente, por minutos, una paloma blanca cayó muerta sobre el altar. Justo en el instante en que leía Isaías 1:10, las estrellas del cielo, al principio pensé que era paranoia o deseo de encontrar sentido donde solo había caos. Pero cuando la cruz de hierro que colgaba sobre el seminario olvidado del cónclave de 1130, aquel que dividió a la iglesia, algo dentro de mí tembló. Fue entonces cuando uno de mis profesores, el padre Benedetti, me tomó del brazo con un rostro que no había mostrado en años. Miedo, he leído esto antes, me dijo. No las señales, sino a ti. La profecía, aquella que muchos llamaban herejía, estaba empezando a respirar, como si cada hecho misterioso no fuera azar, sino pasos de un guión cósmico que alguien había escrito siglos atrás. Y lo más perturbador, mi vida comenzaba a encajar con sus líneas, uno a uno. Cuando fui asignado a Roma por el Vaticano para continuar mis estudios, el ambiente cambió. Ahí, en los corredores tapizados de historia y poder, las voces ya no eran susurros, eran acusaciones, eran advertencias, eran teorías. Algunos veían en mí un instrumento de restauración, otros un riesgo para la estabilidad de una iglesia, ya desgastada por escándalos y divisiones. Se hablaba en cenas privadas, se analizaban mis sermones, se estudiaban mis movimientos, como si en ellos se escondiera una clave secreta. Un monseñor me lo dijo sin rodeos: tú no eres casualidad, o eres el cumplimiento, o eres el principio del fin. Yo no tenía respuestas, pero cada vez que miraba al cielo lo sentía más cerca, como si lo divino estuviera bajando la mirada o preparando el juicio. Porque cuando una profecía empieza a respirar, también comienza a exigir, y lo que estaba por venir no era símbolo ni metáfora. Pero nunca me dijeron que seguir a Dios dolía, y mucho menos que también te dejaba solo. Después de Roma todo cambió. Ya no era el joven silencioso que buscaba respuestas en los vitrales rotos de una catedral abandonada. Ahora era el centro de miradas que no buscaban entenderme, sino controlarme o eliminarme. Me promovieron con rapidez inusual a asesor de doctrina. Apenas tenía 36 años, y aunque lo disfrazaban de mérito académico, todos sabíamos que era otra cosa, una ficha más movida por fuerzas que no hablaban en público. Desde entonces, las puertas dejaron de chirriar y comenzaron a cerrarse. Un día recibí una carta sin remitente: cuidado con lo que interpretas. A veces, el demonio se disfraza de cumplimiento, y los pasillos del Vaticano, antes solemnes, comenzaron a sentirse como laberintos. Los saludos formales venían con miradas afiladas, y lo más aterrador fue la certeza de que algunos temían que la profecía fuera real. Una noche mi celda fue saqueada. No se llevaron nada, pero dejaron algo: una página arrancada del códice profético, colocada sobre mi almohada. El que ruge no será oído por sus hermanos, hasta que los huesos tiemblen y el velo se desgarre. Me estaban vigilando y me estaban advirtiendo: estás caminando hacia el trono, sí, pero no todos quieren que llegues. Comenzaron las traiciones. Un amigo cercano filtró una homilía mía a la prensa, sacándola de contexto. Me acusaron de herejía progresista y otros me tildaron de fanático conservador. Nadie entendía que yo no hablaba desde una ideología, sino desde un llamado que ni yo mismo pedí. Y sin embargo, seguía avanzando, porque aunque no lo entendiera del todo,
Algo dentro de mí ardía, algo me empujaba. Y cuanto más intentaba escapar, más claro se volvía el camino, pero no sin precio dormía poco. Mi rostro envejecía y lo peor, comenzó a morir dentro de mí una parte humana. Reía menos, dudaba más. Y por momentos dejaba de orar porque temía que esta vez Dios sí me respondiera. Porque cuando el destino pesa tanto, uno comienza a preguntarse si lo que te espera al final del camino es luz divina o el vacío más absoluto. Y yo ya escuchaba el eco de los pasos que me llevaban hacia el cónclave más oscuro de la historia. Dicen que el humo blanco es señal de esperanza, pero aquel día el cielo sobre Roma parecía arder. La muerte repentina del Santo Padre conmocionó al mundo. Un paro cardíaco, dijeron. Aunque los rumores que corrían dentro del Vaticano hablaban de algo más oscuro, de una carta desaparecida y de una reunión que nunca debió haberse filtrado, sea como sea, el trono de Pedro volvía a estar vacío y el mundo entero miraba hacia arriba. Yo no era candidato. Mi nombre circulaba en los márgenes, en los susurros entre cardenales jóvenes y teólogos antiguos. Algunos me llamaban el león silencioso, todos otros el error profético, pero ninguno ignoraba lo que estaba ocurriendo. El cónclave comenzó bajo un ambiente espeso, irrespirable. Los guardias suizos reforzaron las entradas como si esperaran una guerra. Y en cierto sentido eso era una guerra de siglos, una batalla entre el pasado y algo que todavía no tenía forma. Las primeras votaciones fueron confusas, empates, rechazos, bloqueos. Los favoritos caían sin explicación. Un cardenal clave sufrió un colapso repentino en la Capilla Sistina, y luego otro fue hallado en su celda con un mensaje escrito con sangre en el espejo. La profecía no debe cumplirse. Fue entonces cuando comenzaron a mirar hacia mí, no con confianza, sino con resignación, como si se hubieran quedado sin opciones, como si el guión del destino ya estuviera escrito y ellos solo fueran actores intentando improvisar en una obra divina. La votación final fue un acto de tensión casi insoportable. Luego la frase que cambiaría mi vida para siempre. Habemus papam. Y justo cuando mi nombre fue pronunciado, el trueno, un relámpago partió el cielo de Roma. Cayó sobre la cúpula de San Pedro. Lo vieron miles. Los medios lo transmitieron. Nadie podía negarlo. Hoy un fenómeno natural, decían los científicos. Una señal del cielo, decían los fieles. Una advertencia, susurraban los que sabían leer los símbolos. Mientras me vestían con la sotana blanca, no podía respirar. No era emoción, era ese peso invisible que me había acompañado desde niño, ahora hecho corona. Y mientras caminaba hacia el balcón, entre incienso y nervios pensé en la frase que había visto en mi sueño más antiguo. El león no es coronado con oro, sino con fuego. Cuando aparecí ante el mundo, con el nombre de León XIV, no vi multitudes, vi un juicio, vi la profecía completa, respirando sobre mi cuello, y entendí que no había vuelta atrás. Había sido elegido, pero ¿por quién? Aún no lo tenía claro. Pero nunca imaginé que el trono más alto sería también la prisión más silenciosa. Ser papa no fue como lo imaginé de niño. No era gloria ni luz, ni ese aire de santidad que los retratos suelen pintar. Interior y exterior, era cada mañana despertar, sabiendo que cada palabra que dijera podía dividir siglos de tradición o despertar heridas que jamás cicatrizaron. Desde el primer día todo se tensó. Algunos esperaban un pastor, otros un reformador, pero lo que encontraron en mí fue otra cosa. Un papa que no buscaba complacer, sino obedecer algo que lo llamaba desde lo invisible. Mis primeros decretos estremecieron las paredes del Vaticano. Restituí la figura del Pontifex Maximus en su sentido más antiguo, conectando la autoridad espiritual con las raíces del cristianismo más oculto. Reabrí la biblioteca sellada desde 1857, permitiendo el acceso a textos prohibidos, incluso por otros papas. Restauré el rito del lavado de los sellos, un antiguo gesto que solo había sido mencionado en fragmentos de Malaquías y que nadie se atrevía a poner en práctica. Y luego el más polémico anunció un jubileo de espionaje global, donde cada nación debía enviar un representante, no político, a Roma para ser ungido con el aceite del Gólgota, traído desde una urna que, según los registros, nunca había sido abierta en 1000 años. Dicen que lo hice por poder, pero la verdad es otra. Lo hice porque cada decisión me ardía en los huesos antes de hacerla, porque cada paso que daba parecía dictado
Desde algún lugar más profundo que mi propia conciencia, la profecía no era un documento para mí. Era una fuerza que me guiaba, que me susurraba al oído, que aparecía entre los márgenes de los textos que leía, entre los sueños que aún me asaltaban al dormir. Pero esa guía comenzó también a convertirse en cárcel una noche. Mientras caminaba solo por los jardines vaticanos, vi una sombra a lo lejos. Era un niño, como aquel que fui, y me miraba sin hablar. Y entendí era yo mismo antes de aceptar este camino, antes de cargar esta cruz, disfrazada de corona. Porque mientras el mundo decía, el león ha hablado, yo me preguntaba en silencio, ¿soy yo el que habla o es la profecía que me habla a través? Y ahí está la paradoja más cruel de ser elegido. Puedes cambiar la historia, pero a veces dejas de ser parte de ella. 4. Uno puede vivir con el peso del destino, pero no con la duda de si ese destino fue puesto por Dios o por los hombres. Los meses siguientes fueron una mezcla de éxtasis y tormento. El mundo parecía dividirse en dos. Algunos me veían como el pastor de una nueva era espiritual. Otros me acusaban de ser el anticristo anunciado, el último papa, el impostor de Roma. Cada acto mío era diseccionado como si cada palabra contuviera un código oculto. Las multitudes ya no pedían bendición, pedían señales. Fue entonces cuando ocurrió una figura de Cristo crucificado en la plaza de San Pedro de madera centenaria. Comenzó a llorar sangre ante miles de testigos. No una vez, sino durante 7 días consecutivos. Científicos fueron enviados, médicos escépticos, cámaras de seguridad, ninguna explicación. Y luego el 8 día la sangre se secó y la cruz ardió por dentro sin consumirse. Fue el evento que selló la pregunta que muchos se hacían en secreto. ¿Se está cumpliendo la profecía o alguien la está usando como guión? Los teólogos debatían en pánico. El Vaticano se partía en susurros. Algunos pedían mi renuncia, otros mi canonización. Yo no sabía si debía orar o confesarme. Hasta que llegó aquella carta sellada con un símbolo que no reconocía al principio. Venía de un monasterio perdido en Armenia, donde se guardaban textos anteriores al concilio de Nicea, dentro de una revelación que cambiaría todo. La profecía de la que todos hablaban no era una sola. Era una fusión de 3 textos distintos manipulados, siglos atrás por un grupo que buscaba influir en el futuro del papado. La versión que había guiado mi vida era un artificio, un montaje. Pero lo más perturbador, aunque había sido falsificada, se estaba cumpliendo igual. Ese día comprendí algo que me desgarró por dentro. Tal vez no fui elegido por Dios, sino por una cadena de decisiones humanas que sin saberlo jugaron a ser divinas. Y sin embargo todo estaba ocurriendo como si el cielo lo hubiera planeado. Esa noche lloré no, sino como hombre, porque entendí que mi mayor miedo no era que la profecía fuera falsa, sino que yo me hubiera convertido en su cumplimiento solo por creerla. Y si era así, ¿qué más podía desatar esa fe ciega que el mundo estaba comenzando a imitar, no? No recuerdo la última vez que firmé un documento como Papa, solo recuerdo el silencio que vino después. El Vaticano nunca anunció oficialmente mi desaparición. Algunos aseguraron que morí en silencio, como llegué al mundo sin estridencias, sin testigos. Otros juraron haberme visto en Jerusalén, caminando descalzo por el monte de los Olivos, con la mirada perdida, como quien carga siglos de historia en la espalda. Pero la verdad es que no importa, porque yo ya no soy parte del mundo. Me convertí en su reflejo después del derrumbe de la Capilla de las Profecías, una ala secreta del Vaticano que pocos conocían. Los escritos originales quedaron enterrados bajo piedra y fuego. El incidente, que dejó a 5 cardenales muertos, fue el último golpe para una iglesia ya desgarrada por la división. Los fieles se fragmentaron. Unos me llamaron el Papa del Fin, el último león antes del Cordero. Otros, el heredero blanco, el instrumento de una conspiración milenaria que había manipulado la fe para crear una figura mesiánica. Pero ni una cosa ni la otra es del todo cierta, porque lo que dejé atrás no fue una certeza, fue una pregunta, y tal vez ese sea el verdadero legado. No las reformas, no las lágrimas de estatuas ni los símbolos revividos, sino esa grieta abierta en el alma de la humanidad. Y si la profecía era real, y si no hablaba de mí, sino de todos, hoy cada generación reinterpreta mis pasos. Cada nueva crisis
es global, entierra mis discursos como si fueran claves. Cada nuevo papa es comparado conmigo. Y la profecía sigue viva, no porque se haya cumplido, sino porque nunca terminó. Sigo siendo una figura sin rostro claro para algunos, santo para otros, impostor para los más honestos, misterio. Pero si algo aprendí en este viaje, es que el misterio no es el enemigo de la fe, es su semilla. Y mientras el mundo siga buscando señales, mi sombra, la del león, seguirá rugiendo en los rincones más olvidados de la iglesia. No busquen mi tumba, porque no fui enviado a quedarme, solo a recordarle al mundo que lo sagrado no siempre llega con respuestas, sino con un susurro que nunca se apaga. Y así, sin fecha ni firma, cerré la última página, pero la historia, esa apenas comienza. Tal vez nunca sepamos con certeza quién fue realmente León XIV, si fue un instrumento del cielo o una obra maestra de las sombras, pero lo que sí es claro es que su historia nos dejó una pregunta tatuada en el alma. Y si la fe no se trata de tener respuestas, sino de atreverse a hacer las preguntas correctas, porque a veces lo más divino no es lo que brilla, sino lo que arde en silencio dentro de nosotros. Pero tú que llegaste hasta aquí, no es casualidad. Tal vez tú también estés despertando, tal vez tú también estés empezando a ver lo que otros aún no quieren mirar. Si esta historia te hizo sentir algo, aunque sea una sola palabra, dale like, compártela con alguien que sienta lo mismo y suscríbete, porque lo que viene va a cambiarte la forma en la que ves el mundo.